Bueno, estamos celebrando Navidad y seguramente este es el periodo del año en el que más tradiciones acumulamos y se cumplen para todo. Cada festividad, ¿verdad?, está rodeada de celebraciones, incluso la fiesta de fin de año, la despedida de año, entrada a nuevo, etcétera, etcétera. Y algo que ya empieza a ser tradicional, o por lo menos yo lo vengo escuchando, leyendo y a veces hasta sufriendo en estos últimos años, son artículos escritos, mensajes que hacen algunos, entiendo que hermanos, otros creyentes, hablando acerca de por qué no deberíamos de celebrar la Navidad. No sé si os suena, si lo habéis escuchado o no, pero a mí me llegan ecos, lo he leído, etcétera, etcétera, y siempre me causa cierto estupor, ¿no?, de preguntarme, bueno, pues ¿por qué la gente insiste en lo negativo, en enfocar en las cosas que creen que están mal? Las objeciones que hay acerca de celebrar la Navidad en estas fechas tienen que ver con que pues, si el origen era pagano de la festividad, que si se celebra en realidad el solsticio de invierno, que si la Navidad, el nacimiento de Jesús no pudo ser un 25 de diciembre y por tanto es una fecha errónea. Y bueno, es verdad que muchas de estas cosas son ciertas, pero aún así, con todo, yo no encuentro en ninguna de ellas una razón, por lo menos de peso, para no celebrar la Navidad. Es verdad que antiguamente esta era una celebración pagana, se celebraba el solsticio de invierno, es decir, es la distancia más larga que hay entre la Tierra y el Sol. A partir de ahora la Tierra hace el camino de vuelta y por tanto los días se alargan, es decir, cada vez tendremos más luz, y para algunos significaba esto, era un tiempo en el que se celebraba el nacimiento del Sol. Volvía de repente a venir el Sol con fuerza y vendrán las estaciones más moderadas de primavera y de verano, pero en todo caso a partir del 23-25 de diciembre lo que va a ocurrir es que el día empieza a hacerse cada vez más largo hasta llegar al 24 de junio, ¿verdad?, que es la fecha opuesta al solsticio de verano, donde los días se van a ir recortando. Pero decía, cierto es que originalmente quizás esta era una celebración pagana, pero nosotros no adoramos al sol, nosotros para nada tenemos ahí una continuación de lo que antes se hacía de forma pagana, sino que lo que nosotros estamos celebrando en todo caso es el hecho de que vino al mundo aquel que iba a ser la luz del mundo. Y esto es un motivo de alegría y celebración para nosotros. Es verdad que cuando Jesús nació, nos dice el relato bíblico que los pastores estaban durmiendo en el campo, al raso, y que eso no se corresponde con el tiempo de invierno, porque la climatología en Israel es bastante próxima y cercana a la de la cuenca mediterránea y por tanto semejante a la nuestra. Ahora hace frío allí. Así que seguramente tenía que ser primavera o entrando en el verano. Así que efectivamente la fecha no era el 25 de diciembre, pero la cuestión es que no sabemos el día, no hay un registro que nos diga en qué día nació Jesús. Y ante la ausencia de una propuesta cierta, yo creo que lo importante es en sí la celebración. Nos ocurrió a mi esposa y a mí, cuando fuimos a Guinea, que nos encontramos que allí muchos niños no saben decir cuándo nacieron, porque no hay un registro o no han sido registrados, de tal manera que tampoco hay mucha costumbre en las familias de celebrar los cumpleaños. Y ellos no sabían cuándo ellos cumplían años. Pero cuando vieron que en el colegio y en la iglesia celebrábamos los cumpleaños y que se hacía una fiesta y se les cantaba, se les hacía regalos a los que cumplían años, todos querían cumplir años. Y como no tenían un día, se lo inventaban. Casi todos se ponían el día de la misionera y cumplían el mismo día. Era muy gracioso. Pero es verdad, y lo importante no es tanto qué día nacieron, sino el recordar que un día nacieron y están aquí, hay tantos motivos para estar agradecidos y celebrarlo. Y lo mismo nos ocurre con Jesús. Es verdad que no sabemos qué día nació, pero lo importante no es el día, lo importante es que nació y que está con nosotros y que hay tantos motivos para celebrar. Las celebraciones son enormemente importantes para todo. Yo creo que nuestra generación tenía un privilegio sobre la generación actual. Y es que, y especialmente en otras
contextos, en otras culturas, aún se celebraba mucho más. Aquí en Pontevedra, yo creo que era clásico del Casino de Pontevedra celebrar la fiesta de los 15 años, de las muchachitas, ¿verdad? Entraban en sociedad, se las presentaba, como que a partir de los 15 años empezaban a ser consideradas ya no niñas, sino mujercitas. Los hombres teníamos que esperar un poco más, hasta el servicio militar. Llegabas joven y salías hecho un hombre. El servicio militar te hacía un hombre. Todo el mundo te lo decía. Pero es verdad que este tipo de etapas que pasas de niño a adolescente y que está bien marcado la edad, ¿verdad? Cuando dejabas la escuela, ibas al instituto, ya era una escuela para mayores y tú eras muy consciente de que las cosas iban a cambiar y era otra forma de estudiar y que ya tu vida se iba encauzando hacia la adultez. Luego ya, después de la mili, ya era asumir responsabilidades, hacerte cargo de tu hogar, formar tu propia familia, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, os dais cuenta de que las transiciones eran mucho más naturales. Uno era adolescente hasta el instituto, del instituto hasta la mili era un joven, y a partir de salir de la mili ya eras un hombre, hecho y derecho. Hoy en día encontramos adolescentes de 40 años, que nunca le dijeron que ya no son adolescentes, no hubo ningún tránsito, ninguna celebración para recordarles que hay que dejar atrás las cosas que son de niños, de adolescentes, y siguen ocupados en las mismas cosas de los adolescentes, porque se ha difuminado y no hay una barrera, no hay una celebración, algo que marque una línea y diga hasta aquí se te permite cierta irresponsabilidad, depender de que otros te ayuden, pero a partir de aquí tú ya eres una persona adulta o un joven. Y esto nos está faltando. Las celebraciones son importantes y de hecho Jesús quiso que celebráramos cada vez que nos reuniéramos, ¿verdad? El hecho de que Él murió y resucitó por nosotros. Y esto es lo que dice Pablo, que cada vez que partimos el pan y tomamos la copa, la muerte del Señor anunciamos. Y eso es algo que vamos a estar haciendo y recordando hasta que Él vuelva. Así que Jesús ve la importancia de las celebraciones, son importantes, y el hecho de que no coincida en ciertos aspectos, a mí no me dice nada en contra. Para que entendáis otro ejemplo. Es verdad que la cruz originalmente era un instrumento de tortura. Lo inventaron los persas, porque para ellos el terreno de la tierra era sagrada. Y la forma en la que alguien que era un criminal, que había atentado contra el hombre o contra los dioses, para no contaminar la tierra, los clavaban en alto. Los romanos, cuando observaron esta práctica, la copiaron, dijeron, me la pido, esto es estupendo, para crear temor en los enemigos. Sabéis que un ciudadano romano no podía ser crucificado. Solo se reservaba para los enemigos y se hacía para causarles terror, para causar esa sensación de miedo al castigo. Y efectivamente, un instrumento de crueldad, de tortura, de opresión, que nos hablaba de un imperio opresor que nos mataba de esta manera, para el cristiano se ha convertido en algo con lo que decora su solapa o que cuelga en su cuello, que hace ostentación y que colocamos en nuestros edificios para señalar nuestra fe, que somos personas que tenemos una relación especial con la cruz. Pero esa relación no es de miedo, no es de pavor, no es de crueldad, sino lo contrario, de gratitud, de gozo, de celebración y de esperanza, porque esa cruz fue ocupada por alguien que llevó ahí mi pecado. Y esto me ha permitido restablecer o recuperar mi relación con Dios de amistad. Y que gracias a eso ahora tengo vida y una vida que es eterna. Así que ha cambiado el significado. Originalmente era una cosa, pero el cristiano la ha convertido, o Cristo lo ha convertido en algo totalmente distinto. Y tampoco sabemos que Jesús murió en una época determinada. Sabemos que fue en la Pascua, ¿verdad? Pero nosotros no solo celebramos la comunión en Pascua. Cada vez que nos reunimos, aunque no sea la fecha, lo recordamos y lo celebramos. De igual manera, insisto, y no quiero abundar en ello, no encuentro objeciones para celebrar la Navidad y sí miles de razones. Y me gustaría compartir con vosotros algunas de las razones por las que sí podemos celebrar la Navidad. Es verdad que en nuestra sociedad, o para nuestra sociedad cada vez más lejana el mensaje de la Biblia, la Navidad tiene que ver con folclore religioso, pero en esencia la Navidad es el aniversario de un nacimiento. Y obviamente necesitamos conocer al protagonista de tan celebrado, de tan famoso cumpleaños y entender quién fue Jesús. Hay un pasaje en Isaías
pasaje profético escrito 700 años antes de que Jesús naciera, que ya anticipaba su nacimiento y decía, y vamos a verlo en el texto, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Fijaos, nos presenta a este niño que va a nacer con 5 nombres que se le dan: Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Y a pesar de esta diversidad, no sé a vosotros, pero a mí me ha sorprendido el percatarme de cómo el autor, Isaías, utiliza el singular en lugar del plural. Será su nombre, no dice serán sus nombres, y enuncia los 5 nombres, porque los atributos que definen el nombre de Cristo componen un todo inseparable, interdependiente. Es algo así como los eslabones de una cadena, que no puedes tomar uno aisladamente porque uno no es cadena. Tienes que tomarlos todos o ninguno. Y en ese sentido también Jesús es todo esto. Y esto lo que significa, en otras palabras, es que no podemos coger aquello que nos gusta, aquello con lo que simpatizamos, aquello que coincide con nuestra perspectiva o nuestro punto de vista y desechar lo otro. Es decir, hacernos un Jesús a la carta, un Jesús a nuestra imagen y semejanza. Porque Jesús es al mismo tiempo cada una de estas 5 realidades. Recordamos una vez más que para los hebreos, cuando le ponían un nombre a sus hijos, lo que estaban haciendo era algo con mucho significado, porque el nombre lo que hacía era de alguna manera revelar el carácter de esta persona. Por ello, en Cristo tenemos que aplicar el principio de todo o nada. O Cristo es todo esto para ti, o entonces no será nada significativo. Además, estos nombres siguen un desarrollo progresivo. Es como una ventana o una puerta que tú vas abriendo y que cada vez cuanto más abres, más luz entra en la habitación. Fijaos que para algunas personas Jesús simplemente es una persona admirable o un gran maestro, pero no dejan que entre en su vida la luz plena de la identidad de Cristo. La rechazan y se quedan en esa penumbra viviendo únicamente una parte de aquel que afirmó que era la luz del mundo. Por eso me gustaría en esta mañana, junto con vosotros, analizar cada uno de estos 5 nombres que se le dan a Jesús. El primero de ellos es admirable, el primer atributo que se menciona. Algunas versiones lo traducen como maravilloso. Así lo hizo Händel en su famoso Aleluya, en el Mesías. Y es verdad que la persona de Jesús fascina tanto al creyente como al no creyente. Por lo menos cuando alguien se acerca al Jesús histórico y conoce los relatos que tenemos, no solo bíblicos, sino incluso extrabíblicos, yo creo que la primera reacción es precisamente de admiración. No es para nada sorprendente que personas tan inteligentes como Einstein, que era judío pero no era cristiano, dijeran de Jesús lo siguiente: la figura radiante de Jesús ha producido en mí una impresión fascinadora. En realidad, solo hay un lugar en el mundo sin oscuridad: la persona de Jesús. Jesús es admirable, en primer lugar, en cuanto a su vida. Vivió constantemente para hacer el bien, ayudó a los necesitados, consoló a los afligidos, sanó a los enfermos, se entregó sin reservas a los demás. Y si hoy celebramos y admiramos a personas como Nelson Mandela porque no quiso tomar venganza después de salir de la cárcel y condujo a su pueblo a la reconciliación y a la paz, o a Teresa de Calcuta por una vida de entrega a los más desfavorecidos, tocando a los intocables en la India, ¿cuánto no más alguien como Jesús, verdad?, cuya compasión y empatía no conocían límites? Es significativo el resumen que hace Pedro de toda su vida en Hechos. Y dice cómo Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. Esto es un buen resumen de la vida de Jesús. Él anduvo haciendo bienes a todos y sanando a todos los que a él venían con alguna opresión. Admirable fue también en cuanto a su carácter, su bondad, su capacidad para amar, su sensibilidad, su humildad, su dominio propio, ¿verdad?,
son bien elocuentes. Y podemos encontrar dos testimonios significativos en cuanto a esto. Por una parte, los judíos que estaban acompañando a Marta y a María cuando murió su hermano Lázaro y ven a Jesús y señalan de él: mirad cómo le amaba. Había algo en él que transmitía admiración. No era un duelo normal, no era un amor normal, sino algo que cautivaba la atención de las personas hasta el punto de subrayarlo. Mirad qué amor le tenía. Claro que un poco antes nos dice el relato bíblico, ¿verdad?, que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Y este no era un duelo normal, como decía. El otro testimonio es el de Pilatos, que cuando le juzga, cuando lo está interrogando, es incapaz de encontrar una sola mancha en la vida de Jesús. Y él mismo declaró: yo ningún delito hallo en él. Admirables fueron también sus enseñanzas. Dice Marcos que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y así podríamos seguir la lista de razones que hicieron de Jesús un personaje admirable. Pero algunas de estas razones tienen que ver con hechos singulares de su vida. A veces pudieran parecer a primera vista extraños, que van más allá de lo humanamente maravilloso, como por ejemplo la forma milagrosa como salvó su vida, escapando in extremis de la persecución que Herodes desencadenó para precisamente matar a este recién nacido. Su muerte contradictoria como un malhechor, cuando había vivido como un hombre bueno, como un santo. Tenemos el testimonio del centurión que estaba a los pies de la cruz y observando la reacción de Jesús a los insultos, a las exclamaciones que la gente profería. Y al final, después de horas de agonía, este hombre llega a exclamar: verdaderamente este hombre era justo. ¿Y qué diremos del relato de los evangelios sobre su resurrección, sus apariciones posteriores y su ascensión final al cielo? Así que, concluyendo en este punto, Jesús fue admirable no solo por su biografía, por su carácter o por sus enseñanzas, sino también por todos estos hechos singulares que escapan a la mera explicación natural y nos estimulan a abrir aún más esa ventana y dejar que la luz de sus nombres nos permita profundizar en su identidad. Un segundo nombre que le atribuye el profeta es el de consejero, y esto es consecuencia de lo anterior. Si Jesús tenía un carácter sensible, empático, capaz de escuchar con un profundo amor por las personas y una sabiduría fuera de lo común, os dais cuenta de que se está describiendo al consejero perfecto, al mejor asesor que podríamos encontrar. Así, las conversaciones personales de Jesús con diferentes hombres y mujeres constituyen un modelo de diálogo y de encuentro fructífero, ¿verdad?, con Nicodemo, con la mujer samaritana, con la mujer pecadora en la casa de Simón, y otros muchos ejemplos nos muestran esta excelencia de Jesús como consejero. Él fue el sanador de sus vidas, el que llenó sus vacíos, el que transformó los desiertos existenciales que vivían en jardines, en oasis. Y hoy también, en pleno siglo XXI, la gente sigue buscando desesperadamente orientación, algún tipo de guía que mitigue su soledad y su inseguridad. Y para ello gastan mucho dinero en acudir a adivinos, echadores de cartas, mediums y una tropa incesante, ¿verdad?, de personas de estas cualidades, porque desean conocer su futuro, necesitan fundamentar en algo sus vidas. Y en este pasaje de niebla vital, Jesús se nos presenta como el príncipe de los consejeros. Dice en Mateo: venid a mí, todos los trabajados y cargados, y yo os daré descanso. O en el Evangelio de Juan, donde dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. En otro texto de Isaías nos da la explicación de por qué Jesús es el consejero supremo. Leemos en el capítulo 11, verso 2: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Así que Jesús es extraordinario consejero porque, además de hombre excepcional, el Espíritu mismo de Dios está con él. Y ello nos conduce de forma natural al tercer nombre, que es Dios fuerte. Y muchas personas
han decidido cerrar aquí sus ventanas y se quedan con un Jesús admirable y con un maestro excepcional, un gran hombre, pero nada más. Pero el nombre de Jesús tiene otros atributos que nos trasladan a una dimensión superior. La manifestación progresiva de su identidad nos revela que no fue solo un hombre, sino que también era Dios fuerte. Y este es el siguiente paso en nuestro conocimiento del Jesús de la Navidad. Jesús era Dios y como tal, poderoso. Acabó venciendo a las fuerzas más poderosas de este mundo, la muerte, el pecado y Satanás. Por ello, los primeros cristianos no tenían ningún sentimiento de inferioridad. Su Señor era vencedor. Y nosotros hoy hemos de sacudirnos cierto complejo de perdedores en una sociedad que se complace en proclamar la muerte de Dios o en tildar el cristianismo como superstición o como algo obsoleto. Nuestro Jesús es Dios fuerte. Y un día, como dice Filipenses, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La Navidad no es tanto el recuerdo ingenuo del nacimiento del niño Jesús, sino la memoria de que hay un Dios fuerte que es Señor de la historia y de mi vida, y que un día reinará sobre todos. Y en ese sentido, la Navidad es fuente de esperanza y de fortaleza para los creyentes. El cuarto nombre que se le da es el de Padre Eterno. La idea aislada de un Dios fuerte podría transmitir cierta sensación de lejanía, ¿verdad? De frialdad. El soberano, el todopoderoso, es tan grande que no tiene tiempo para preocuparse de mí. Él es demasiado importante para prestar una dedicación personal a cada una de sus criaturas. Pero esta es precisamente la noción que los griegos tenían y otros muchos pueblos paganos acerca de sus dioses, que eran dioses generadores de vida, sí, pero distantes, que no tenían tiempo ni interés por las cosas que le pasaban a los hombres. En el cristianismo, sin embargo, encontramos un hecho singular que no aparece en ninguna otra religión, y es que este Dios fuerte es al mismo tiempo un Padre íntimo, personal, que ama a cada ser humano como algo precioso y único. Y Jesús, aunque Él mismo no es Padre, o no es el Dios Padre, sí que comparte esta sensibilidad paternal. Y ello es lógico, puesto que Cristo es la imagen del Dios invisible. En numerosas ocasiones, durante su ministerio, Jesús muestra una ternura y un cuidado profundamente paternales. En la ilustración del buen pastor, Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mis ovejas son mías y nadie las arrebatará de mi mano. Y ya hacia el final de su vida, Jesús llora sobre Jerusalén en su entrada triunfal y exclama: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? No sé si se os ocurre alguna metáfora, alguna ilustración que exprese mejor el amor maternal que la usada por Jesús aquí en esta ilustración. Y este es el punto crucial de la fe cristiana. Dar el paso del tercer nombre de Dios fuerte al cuarto, Padre Eterno, es la esencia de la experiencia de la conversión. Jesús deja de ser solo el Dios todopoderoso que creó todas las cosas para llegar a ser un Padre para mí. Es el paso de ser religioso a ser creyente, nacido de nuevo. Dios, Jesús, deja de ser un concepto para ser un tú con el que tengo una relación viva y personal. Y finalmente se nos dice que es el príncipe de paz. Y aquí la luz llega a su máxima intensidad. La ventana se ha abierto de par en par. El último nombre dado a Jesús es la consecuencia final de todos los anteriores. Él no solo es un ser admirable, no es un buen consejero, un buen maestro, no solo es un Dios fuerte, un Padre eterno, sino que Él es príncipe de paz. Y aquí revela el propósito por el que Jesús nació. Él vino para traer paz. Y el Evangelio, que son buenas noticias, se resume en Navidad perfectamente en estas noticias. Os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Es un príncipe, aunque haya nacido
en humillación, en un pesebre, y ha venido para traer paz. Una paz que se da en 3 niveles. Ante todo y en primer lugar, paz con Dios. Dice Mateo que salvará a su pueblo de sus pecados, porque su tarea principal como Salvador es reconciliar al hombre con Dios. A veces estamos cambiando el enfoque y perdiéndonos de vista este tema tan crucial e importante. Es verdad que en nuestro contexto, en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, el pecado y la culpa han dejado de ser algo a considerar. Al final todo es relativo, todo depende de la intención con lo que tú lo has hecho. Nadie es malo, ¿verdad? Y en ese sentido parece que nadie necesita arrepentirse de qué pecados. Nadie tiene conciencia de ser pecador y por tanto necesidad de un Salvador. Pero Jesús no vino para salvar a su pueblo de los romanos, de la opresión que tenían política, como muchos esperaban que viniera a hacer el Mesías erróneamente, ¿verdad? Y a veces pensamos que Jesús es un liberador social, que viene a cambiar nuestra sociedad, a transformarla en otras cosas. Tampoco vino a erradicar el hambre ni la enfermedad, aunque sanó, aunque ayudó, aunque compartió con los más necesitados. Pero no es este tipo de cambios en el que yo quite todo aquello que me daña, todo aquello que me menoscaba, todo aquello que me perjudica, para que yo sea feliz y me encuentre bien. Y a veces se predica un evangelio rosa, donde pareciera que lo importante es que tú te encuentres bien, que seas feliz. Y Jesús no vino para hacerte feliz aquí, al menos. Él vino para perdonar tus pecados, para salvarte precisamente de ese abismo que se había creado entre Dios y tú, de tal manera que puedas volver a tener amistad con Dios. Y para ello es tan importante, para que haya perdón de pecados, que haya arrepentimiento y confesión. Pero esto no son prácticas presentes en nuestra sociedad, no son habituales. Es más, encuentro mucha gente y niños, me llama la atención, a los que les resulta muy difícil pedir perdón. Muy difícil el poder disculparse y reconocer que han hecho algo mal. La tendencia es culpar a otros, echar balones fuera. Otros son los culpables, los responsables. Mis padres, la sociedad que no me ha dado una oportunidad, la crisis, y sin embargo no somos capaces de reconocernos como necesitados de un Salvador. En segundo lugar, vino a traer paz entre los hombres. Y en un mundo sangrante, con una violencia sin límites, mirad, no se trata de acuerdos de paz, no se trata de convenios que puedan hacer las naciones, sino que realmente Jesús es el único que puede derribar los muros llenos de alambradas que separan familias, pueblos, razas, porque Él es fuente de perdón y de reconciliación. Y los problemas que hoy estamos viviendo de terrorismo, de refugiados, de racismo y otros muchos, no se curan ni siquiera con más educación, mucho menos con alambradas o con muros, o con tratados políticos, ni con dinero. Esto donde se ha solucionado es en la Iglesia. A veces cuando dejamos que la carne prevalezca, vuelven a surgir las diferencias y levantamos muros, e incluso entre nosotros, y nos denominamos, es decir, nos identificamos con denominaciones de tal manera que uno es pentecostal, otro bautista, otro de asambleas, y al final como que, cuidado, no te juntes, Vamos a derribar muros el próximo domingo en este sentido. Pero es verdad que cuando vivimos el evangelio real, Jesús derriba el muro de separación que hay entre los hombres, de tal manera que ya no hay cuestiones raciales, no hay judíos ni griegos, ni siquiera cuestiones de género, no hay varón ni hembra, no hay cuestiones de imposición, ni esclavo ni libre, sino que todos somos unos y hermanos ante Cristo. Y finalmente Él viene a traer paz interior con uno mismo, porque Él prometió: mi paz os dejo, la paz os doy. Y la paz y la pacificación son inherentes a la persona de Cristo. Y por tanto, un privilegio y una responsabilidad de sus seguidores el vivirla y proclamarla. Este Jesús es el mejor regalo de Navidad. Ese regalo que Dios mismo nos dio a nosotros y que nosotros podemos compartir con otros. Que viva y que vibre en nuestro corazón ese niño que nació como admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Que tengáis una muy feliz Navidad
y que podáis disfrutar de su presencia. Vamos a tener una oración y después voy a invitar al grupo de alabanza para que venga de frente a despedirnos con un cántico. Padre, y queremos bendecirte y darte muchas gracias, Señor, porque es verdad que antes de que nosotros pudiéramos siquiera volvernos hacia ti y buscarte, tú ya nos estabas buscando a nosotros. Desde antes de que naciéramos, desde la misma fundación del mundo, tú has visto nuestra necesidad, que andaríamos perdidos, vagando sin rumbo, Señor, en un mar de amargura, y has querido poner remedio a nuestra situación y venir a buscarnos. Y ante el problema del pecado, tú ofreciste solución. Gracias porque hoy hemos podido recordar al partir el pan y el vino que Jesús entregó su cuerpo y su sangre por nosotros, que ese niño creció y se hizo mayor y ocupó un lugar en la cruz que nos correspondía a cada uno de nosotros ocupar, porque la paga del pecado, recordamos, es la muerte, pero Él vino para morir en nuestro lugar y darnos vida, y una vida en abundancia. Señor, gracias porque tú nos vienes a ofrecer precisamente abundancia en esa vida. Gracias porque tú te nos regalas y en eso encontramos todo aquello que necesitamos, de tal manera que tu gracia es suficiente y nos basta para todo. Padre, y hoy queremos, recordando tu amor, recordando el tiempo en el que Jesús nació y cumplió así cada una de tus promesas en cuanto a tu plan de salvación, Señor, queremos expresarte gratitud y adoración. Nadie como tú, nadie capaz de hacer lo que tú has hecho, nadie nos ama de la misma manera que tú eres capaz de amarnos, nadie perdona como tú, Padre, y queremos una vez más rendirnos a tus pies con admiración, con reconocimiento, con adoración y proclamarte no solo el Señor de la historia, sino el Señor de nuestras vidas. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.